que también recomendaba, junto con este que se llama La potencia de los sueños. Que era como ¿El loco tiene un libro? el S. Gato hizo la traducción de un libro que es La potencia de los sueños y él recomendaba este y ese, que es la capacidad esa del capitalismo de nunca laburar en el presente, ¿no? Ponerte en plano del mañana. Bueno, ¿qué es Ciudad Futura, Bruno Tadía? Ciudad Futura es un partido de nuevo tipo, un partido distinto a lo que podría entenderse como los partidos políticos tradicionales, que en Argentina tienen como un origen lo que es en la crisis de representación post-2001, que ponen a la política en otras dimensiones. La sacan un poco del lugar de la promesa, del discurso vacío, o ese camino que se entiende que hay que hacer un recorrido personal y generalmente individual para llegar a determinado lugar, entiendas alguna institución representativa, para ponerla en el plano de la gente común y del hacer. Ciudad Futura es un partido que hace en el día a día, que piensa su política en el hoy y que a partir de ahí construye para ir haciendo hoy la sociedad que queremos para mañana y no esperar ese lugar de si alguna vez ocuparemos tal o cual lugar representativo que en cierto sentido te pasiviza y lo que genera es que no trabajes en una cotidianeidad esperando ese lugar deseado. Acá lo que hace Ciudad Futura es ponerse a construir hoy a partir del hacer y con otro sujeto que no es un sujeto político tradicional, que es la gente común. La política siempre entiende que hay que construir una idea de el político, la política, el representante, y Ciudad Futura piensa desde una lógica mucho más mundana, que es la gente común haciendo política e interviniendo en sus territorios cotidianos. Bien, Ciudad Futura es un partido que nace en Rosario, y acá Venado Tuerto, ¿cómo llega, cómo se construye y qué está sucediendo con Ciudad Futura acá en Venado Tuerto? Ciudad Futura nace en el año 2013 en la ciudad de Rosario, se consolida políticamente a partir de unas elecciones en el año 2015, que allá en Rosario es conocida como el batacazo, logra salir como la tercera fuerza política de la ciudad, y en 2017 tiene la corazonada de hacer una elección, una candidatura, mejor dicho, a elecciones de Diputación Nacional, que fue encabezada por Karen Tepp, que también tuvo la particularidad de ser la primera lista 100% femenina de la historia de Argentina, que como bien se dijo en su momento, la idea de esa campaña no era salir a cosechar, sino más bien salir a sembrar. La idea que se tuvo en su momento era que Ciudad Futura pueda ser conocido y practicado en el resto de la provincia, y lógicamente Venado Tuerto se acopló a eso. En el año 2017 un conjunto de compañeros y compañeras decidimos asumir el desafío de hacer Ciudad Futura en Venado Tuerto, lo cual, repito en relación a la pregunta anterior, corriendo un poco el eje de la política tradicional, nuestra construcción no se pensó en clave de cómo apalancarnos para llegar a un lugar representativo, sino que pensamos en una construcción en cierto sentido tradicional y con este nuevo sujeto que es la gente común. A partir de ahí, del 2017 hasta este año, venimos desarrollando un conjunto de prácticas que dentro de nuestra jerga política le decimos prácticas prefigurativas, que justamente significa eso, hacer hoy la ciudad que queremos para el mañana, no esperar ocupar tal o cual lugar, y a partir de ahí venimos desarrollando varios proyectos prefigurativos que tienen distintas ópticas políticas, pero que en cierto sentido todas comulgan con una idea, que es que la política la haga la gente común. Empezamos en el año 2018 a practicar una lógica de soberanía alimentaria a partir de lo que es la autogestión de los alimentos. Pensaba en un proyecto que se llamaba Huertear la Ciudad, que sigue vigente y que estos últimos días fue presentado como un proyecto de política pública a nivel provincial, que implicaba ni más ni menos la posibilidad de que cada vecino y vecina pueda hacer soberanía alimentaria desde su patio. Hoy la lógica de que la política o los asuntos comunes siempre los intervienen o los piensan el Estado, las instituciones, o siempre una cuestión de exterioridad hacia el sujeto, hacia la persona, hacia el ciudadano, esta lógica era que los asuntos comunes, como puede ser la alimentación, la haga la gente común. Ese recorrido, al huertear la ciudad, nos encontró con que en menos de un año pudimos hacer más de 50 huertas particulares, más de 3 huertas institucionales, 3 huertas comunitarias, y al día de hoy estar entregando incluso más de 200, 300 kits de semilla, entendiendo que la soberanía alimentaria es un proceso colectivo. Junto con eso, fuimos desarrollando también prácticas colectivas en relación a los territorios, una militancia más territorial que aborda situaciones por momentos de coyuntura, por momentos un poco más programáticas en distintos barrios populares de la ciudad, que nos hicieron que tengamos eje en más de uno de los barrios acá de la ciudad, teniendo un trabajo bastante consolidado,
que mediante la organización colectiva tratan de ir respondiéndose a algunas necesidades básicas insatisfechas y después también esas problemáticas tener la posibilidad de trasladarlas a algún espacio institucional. Por otro lado, en este contexto de pandemia, entendiendo que estamos en una crisis estructural, pero que la pandemia vino a agudizarla, transformándola en una crisis coyuntural y que esta crisis económica y social devino en crisis alimentaria, pensamos una respuesta que también en relación a los otros proyectos es el mercado del futuro, que es un mercado de proximidad que lo que trata de hacer es juntar productores con consumidores y de esa manera hacer que la comida llegue a un precio casi 40% más barato. Actualmente estamos trabajando con 1000 familias, con productores de la ciudad y de la región que generalmente trabajan en los periurbanos con una perspectiva agroecológica que también viene a demostrar esto, que si cooperamos en vez de competir, las respuestas aparecen. Nosotros generalmente, cualquier persona puede acceder a la comida mediante algún mecanismo de mercado más tradicional. A partir del dinero uno va, compra, comercializa. Esta lógica tiene una perspectiva distinta. Hay una organización que labura y hace un trabajo cooperativo, voluntario, solidario, llevando la producción de los productores justamente a los consumidores de modo directo y los productores asociándose, donde cada uno no vende individualmente, sino que de modo colectivo se conforma un bolsón y eso da la posibilidad, lógicamente, a obtener precios casi un 40% por debajo del mercado. Y también una de las proyecciones que tenemos para estos próximos meses, en realidad tal vez la intención era en esta etapa del año, pero bueno, entendiendo lo que es de público conocimiento y todo lo que implica la pandemia y el coronavirus, se fue dilatando, pero la idea es pensar también un espacio cultural, autogestivo, que piense la cultura independiente, la cultura libre, y siempre, tanto este proyecto como todos los otros, hay un hilo conductor, un común denominador, que es cómo pensar los proyectos y la política desde el protagonismo de la gente. No desde Ciudad Futura hacer un centro cultural, no desde Ciudad Futura hacer tal o cual proyecto, sino la idea es desde Ciudad Futura crear un mecanismo, un soporte, un dispositivo donde la gente pueda venir, participar, vivir, disfrutar, reunirse y encontrarse. La idea es que la gente empiece a responsabilizarse sobre los asuntos comunes de la ciudad, que no los delegue, que no piense que el poder y la democracia solo se tratan de 10 personas sentadas en una banca, desde ya que tienen protagonismo, que tienen importancia sin dudas, pero la política trasciende todo eso y el gran desafío de Ciudad Futura es poner a la política en ese plano, en el plano de la gente y en el plano de la participación y de la democracia directa. Bien, otra pregunta. En el caso, vos decís que Ciudad Futura es un partido distinto a los partidos tradicionales. ¿Esto cómo lo ves y si se vincula de alguna manera con la cantidad de gente o cantidad de militantes que día a día empiezan a ser más, o por lo menos eso es lo que se ve desde afuera? Creo que Ciudad Futura, su propia dinámica política y su forma de construcción es una invitación constante a que la gente se sume, que la gente participe, y eso hace que genere algo así como una especie de militancia, de activismo, de gente que tiene ganas de participar, porque lo que trata de hacer Ciudad Futura es cómo intervenir cada uno de nosotros y nosotras de modo colectivo y organizado sobre nuestras cotidianeidades. Por lo tanto, es una invitación a que todas las personas puedan hacer política, y eso es una diferencia tajante y sustancial con el resto de los partidos, que la política tradicional, los partidos políticos tradicionales, tienen una lógica de construcción que en realidad de invitación al protagonismo de la gente común es poco y nada. En realidad el único protagonismo es votar al mejor conductor, al mejor representante, es decir, es pensar la política de una exterioridad. Yo elijo quién me puede llegar a conducir. Lo que tiene Ciudad Futura es una invitación a agruparse, a organizarse y a hacer en colectivo, y eso hace que sea una puerta demasiado grande para que todas las personas que tengan ganas de participar en los asuntos de la ciudad se sumen. Hoy actualmente somos casi 100 personas que estamos participando, lo cual eso demuestra que es un espacio muy receptivo y que probablemente esté canalizando cierta insatisfacción ciudadana en relación a los espacios tradicionales. Evidentemente creo que nuestro intento de construir un instrumento político de nuevo tipo, este tipo de cosas en cierto sentido nos marcan o nos orientan que estamos en un rumbo correcto, a nuestro entender. Por eso mismo militamos acá, porque la gente continuamente se suma y hace que Ciudad Futura esté cada vez en más lugares y con más gente. Bien, perfecto. ¿Y la política local cómo la ves? Digo, un poquito la empezaste a nombrar ahora, pero ¿cómo la ves en términos generales y como, qué análisis haces actual sobre la política local? Nosotros con la política local, tanto de Venado como también de otras localidades, tenemos una profunda diferencia y de hecho creo que ahí hay que ir a nuestro propio nombre, Ciudad Futura, que es la reivindicación de la política local. Pensar que tal vez los municipios y los consejos deliberantes
debieran ser los espacios más vivos de democracia, más vivos de política, más intensos, que den las mayores y las mejores discusiones. ¿Por qué? Porque la política está a nuestro alcance, que está al alcance de nuestras cotidianeidades y es el lugar donde todos y todas podemos participar. Nosotros con lo que nos encontramos acá en Venado, que pareciera que hay una discusión política por momentos superflua, donde se discuten cosas de gestión de servicios, alumbrado, barrido público, que son cuestiones importantes, sin dudas, no hay que desconocerlas, pero creo que hay que jerarquizarlas. Eso no puede ser lo más importante o la vara política de nuestra ciudad. Creo que nosotros en relación a eso tenemos una diferencia donde entendemos que el gobierno provincial y el gobierno nacional no son los espacios de discusión más candentes, sino que son las ciudades, y por eso lo que nosotros queremos discutir en ese sentido son modelos de ciudad y modelos de sociedad a partir de las localidades próximas. Creo que ahí hay una gran discusión y creo que eso es lo que quiere discutir Ciudad Futura, es disputar qué tipo de ciudad queremos. Creo que nosotros desde Venado Tuerto o de la localidad que sea, hay que dar discusiones que piensen por lo menos pisos mínimos para la política, sea vivienda, sea educación, sea salud, sea cultura, sea alimentación. Pareciera que la política todos esos temas por momentos los relega al Estado provincial o al Estado nacional, entendiendo que las ciudades o los espacios locales son espacios más de gestión. Cuando hay una perspectiva de gestión, lo que anula la política, anula la discusión, anula las perspectivas, los encuentros, las disidencias, y creo que lo que Ciudad Futura quiere venir a hacer es traer eso. Es pensar que en Venado Tuerto tiene que haber otro tipo de discusión política mucho más intensa y con la participación de la gente. Bien, muy bien. La última pregunta, como para ir cerrando. En el 2019, si no me confundo, decidieron no participar de las elecciones, aunque Ciudad Futura es un partido político, y ahora para el 2021, ¿qué tienen pensado hacer? Nosotros, eso fue una importante discusión que nos dimos en 2019, pero ya a partir de la propia génesis de Ciudad Futura, que entendíamos que estar solo en el Estado no alcanza, pero que sin el Estado tampoco es posible. Entonces, nuestra invitación era construir en los territorios, construir en el día a día, y por lo tanto ahí, desde algunos sectores políticos nos decían que eso es una construcción de movimiento social. Después, por otro lado, la lógica de solo tener discusiones políticas en los espacios institucionales o en los espacios estatales, solo era ser un partido político que anulaba todas nuestras prácticas, y por eso nosotros decimos que somos un instrumento de nuevo tipo o un partido político de nuevo tipo, porque trata de conjugar esas dos cosas: los territorios y las instituciones, los representantes y los representados. Y en ese sentido lo que decidimos en 2019 era consolidar y poner en marcha un proceso político que invita a la gente a participar, que se ramifique en la ciudad, que la piense, que la estudie, que tenga una sociedad y un futuro deseado en relación a qué tipo de ciudad queremos. Por eso en 2019 entendíamos que tal vez no estábamos en el momento oportuno para dar esas discusiones, pero que si desencadenábamos un proceso de prácticas políticas importante en la ciudad, tal vez en 2 años sí estemos en condiciones de hacerlo. Hoy, en este contexto, estamos en condiciones de decir que el año que viene nos vamos a presentar. La idea, lógicamente, es no dejar de hacer todo lo que estamos haciendo, no perder nuestra esencia, no dejar de ser un espacio que agrupe a la gente común y que tenga ganas de participar en política, sino la posibilidad de llegar a los espacios institucionales para potenciar, darle fuerza y multiplicar todo este tipo de prácticas. Por lo tanto, la idea del año que viene es poder competir electoralmente y, como decía recién, manteniendo el espíritu de pensar la política de otro lugar, con la gente común y desde el próximo. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. ¿Algo más por decir? ¿Algo que le quieras decir a quien te esté viendo, los televidentes? Gracias también por la invitación. Y bueno, invitar a la gente a participar, a entender que la política y la democracia representativa, más allá que implica ir a votar y que es una responsabilidad, también tenemos que responsabilizarnos de otras cosas. Invitar a la gente a participar, a que se sume desde lo más próximo hasta lo más grandilocuente. Las grandes transformaciones siempre empiezan desde abajo y en ese sentido cualquier vecino o vecina de Venado Tuerto puede ser un actor de cambio en esta ciudad, así que una invitación a participar y que cada uno aporte su granito de arena, que tal vez puede parecer insignificante, pero en la acumulación no tengo dudas que si todos participamos y nos comprometemos con nuestra ciudad podemos hacer una ciudad mucho mejor.